actividad bastante fluida en este tiempo. Yo estaba un poquito asombrado, porque nunca vi un domingo a la mañana tan vacío el templo como hoy. Después me puse a pensar qué habrá pasado. Claro, bueno, tuvimos el viernes lleno, el sábado ayer los jóvenes, ¿no es cierto? Hoy a la mañana y hoy a la noche. Hay muchos hermanos que vienen a la noche, ¿no es cierto? Pero bueno, damos gracias al Señor porque los que estamos. ¿Y qué dice Jesús? Que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él con nosotros, ¿no es cierto? Así que gracias a Dios. Yo quisiera que leyéramos juntos el capítulo 20 de el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Dice: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Estos dos versículos nos hablan de aquel día. Damos gracias a Claudinia por su servicio permanente y esta hermosa decoración de flores que ella ha hecho, que nos llena de alegría. Aquel día era el primer día de la semana. Hermanos, el primer día de la semana reemplazó al séptimo día, al Shabbat judío, ¿no es cierto? El primer día de la semana. Entonces fíjense que tiene un nombre que es interesante notar, ¿no? Porque, ¿cómo dirían ustedes domingo en inglés? Sunday. ¿Qué quiere decir? El día del sol. Sonntag, ¿qué quiere decir en alemán? Día del sol. Quiere decir que las lenguas germánicas han conservado la expresión día del sol. Pero las lenguas románicas, ¿cómo se llama el día de hoy? Primer día de la semana. Domingo, Dominica, Dominicus, viene de Domini, Señor, día del Señor. Domingo quiere decir día del Señor. La palabra domingo significa día del Señor. Ahora, ¿por qué? ¿En qué se basa la expresión y el intercambio germánico-románico entre día del sol y día del Señor? Se basa justamente en Malaquías 4:2. Y a vosotros, los que esperáis en el Señor, os saldrá el sol de justicias y en sus alas traerá salvación. Haciendo como una mezcla, ¿no es cierto? Ese día que era conocido como Día del Sol se traspoló a la iglesia romana, guiados por ese texto, y entonces apareció la denominación domingo. Domingo, día de resurrección. Domingo, día del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el primer día, dirían los teólogos en general, sin noche. O sea, el primer día de una nueva semana que no acaba. El primer día que nos anuncia la vida eterna.
una vida que no acaba. El Señor es el sol de justicia, ¿no es cierto?, que asoma para todos, que en sus alas trae salvación. Es el día de la resurrección del Señor. Ahora, ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo es que en Jesucristo se suprimió y se superó la muerte? Bueno, yo sé tanto de eso como ustedes, ¿no? Queda en el misterio de Dios. No es algo que se puede explicar. Y podríamos decir, esto no se puede creer. Pero es así. Es el primer día de la semana en que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Pero sí se puede testificar y sí se puede anunciar, ¿cierto? Porque todo misterio de Dios es desconcertante, pero también al mismo tiempo es maravilloso. Es una maravilla. Por eso que la Iglesia Ortodoxa rusa se saluda diciendo, el Señor resucitó. Sí, verdaderamente ha resucitado. Y así 3 veces. El Señor resucitó. Sí, verdaderamente ha resucitado. El Señor resucitó. Sí, verdaderamente ha resucitado. Y si bien del hecho que es como la creación del mundo, ¿quién la puede explicar totalmente, no? Pero Dios es el creador. Y si Él que creó el universo no puede levantar a un muerto, no puede dar vida eterna, entonces ¿en qué Dios vamos a creer? Ahora, del acontecimiento de aquel día solo se puede explicar lo que pasó después, lo que siguió. ¿Cómo se apareció a sus discípulos? Ojo, no se les apareció en sueños, ni en alguna, digamos, alucinación, ni en algún fenómeno colectivo. No. Jesús se les apareció, y dice Lucas en Hechos, dando señales convincentes por 40 días. Se les apareció en forma personal, se les apareció en forma grupal. Aquí vemos que después del anuncio de las mujeres, en lo cual todos los evangelios coinciden, las primeras evangelistas han sido mujeres. ¿Bien? Muy bien. El Señor se apareció a todos los discípulos. Ahora, el Señor se apareció ¿cómo? En forma visible, en forma tangible, en forma corporal, en forma audible. Se lo podía escuchar, se lo podía tocar, se lo podía ver, se lo podía reconocer. Bueno, obviamente que el cuerpo suyo guardaba una identidad con el cuerpo del crucificado. Vemos las señales en su cuerpo de la crucifixión. Sin embargo, era un cuerpo glorioso, era un cuerpo vestido de incorruptibilidad, era un cuerpo que participaba ya de la gloria de Dios, en donde lo corruptible había sido vestido de incorruptibilidad. Y así se presentó a sus discípulos en aquel día. Así pues, tal como dice el relato y el testimonio, y al anochecer de aquel día, primero de la semana, estando las puertas cerradas, Jesús entró al lugar donde los discípulos se reunían. ¿Era esperado Jesús? No. ¿Fue sorpresiva la llegada de Jesús? Sí. Totalmente sorpresiva. ¿Había sido prometida? Sí. Aunque no siempre uno escucha, pero había sido prometida.
Vino de un modo inesperado del sepulcro y del Hades, de allí de donde nadie puede volver. ¿Era el mismo? ¿Era el mismo? Claro que sí. Pero ahora era el mismo, como les decía, en gloria, revelándose como el Hijo de Dios, revelándose como el Hijo del Hombre, confirmando lo que Él decía ser de sí. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo del Bendito? Sí lo soy, le dijo al sumo sacerdote. Por blasfemia entonces fue acusado, por sedición fue crucificado, pero lo que Él decía ser de sí lo era. Y la resurrección confirmó esto. Pero no solo confirmó, sino que realizó el reino de Dios, el inicio del reino de Dios. Fíjense ustedes, la expresión, yo quisiera quedarme en un punto del texto. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró y se puso, ¿dónde? En medio de ellos. En medio de ellos. Y acá me quisiera quedar un poquito. Se puso en medio de los discípulos. Entró y se puso en un sitio que antes para los discípulos estaba completamente vacío. Entró al vacío, porque durante largas horas, después de la crucifixión, los discípulos, por miedo a los judíos, estaban encerrados, estaban allí atrancados, con las puertas bien cerradas. Y acá la palabra cerradas es una palabra que, bueno, digamos, está ayornada, pero la palabra que literal es atrancadas, o sea, había miedo, había temor, ¿no es cierto? Y allí estaban los discípulos durante largas horas. ¿Qué percibían en el medio? La nada. No percibían absolutamente nada. Solo el recuerdo de un cuerpo desclavado, solo el recuerdo de un cuerpo ensangrentado, llevado al sepulcro, solo el recuerdo de sus errores, de sus pecados. Recordamos cómo, por ejemplo, Pedro lo negó, cómo dice el texto que todos los discípulos huyeron por miedo y lo abandonaron aquella noche del Getsemaní, aquel día del Getsemaní. No nos tenemos que hacer una falsa representación de los discípulos. Eran como nosotros, no eran héroes, eran como todos nosotros. Alguno más piadoso o más valiente, otro más cobarde o más temeroso, alguno más colérico, alguno menos, otro más reticente, otro más arriesgado. Pero ahora, ¿cómo estaban? Todos absolutamente apocados, totalmente apocados, como gallinas sentadas en el palo de un gallinero, o mejor, quizá, como niños a quienes se les ha ido el padre o la madre y se encuentran huérfanos. A pesar de que Jesús decía, no os dejaré huérfanos, pero se encontraban huérfanos. O como soldados huyendo después de una derrota. Así estaban los discípulos, así estaban, con un profundo sentido de frustración, recordando que todos lo habían abandonado al Señor, fugándose, como nos cuenta Mateo 26, 56. Pedro, que decía ser la roca, la piedra, aunque todos te negaren, yo no lo haré, sin embargo lo había negado 3 veces. Mateo 26, 69, 75. Estaban ahí sentados, con las puertas cerradas, bien atrancadas por miedo a los judíos. ¿Miedo a qué? Miedo a que a ellos le pasara algo semejante a lo que le había pasado a Jesús. Estaban cargando con sus remordimientos, con sus culpas,
con su tristeza, con su miedo. Les quedaba un montón de desechos, de desilusiones. No eran ningunos héroes. Pero allí, donde había un vacío, donde lo único que podía verse era la nada, allí entonces entró Jesús y se puso en medio de ellos. Esto es maravilloso. Donde estaba la nada, vino Jesús. Llegó y se puso en medio de ellos. Se puso en medio de ellos para hacerse el jefe y el Señor, por el poder misericordioso del Padre Celestial de este grupo. De este grupo de gente vencida, de este grupo de gente abrumada, para hacerse cabeza del cuerpo, enfermo de la cabeza a los pies, Colosenses 1:18. ¿Y qué les dijo? Paz a vosotros, paz a vosotros. Es un saludo común. Es como si dijéramos buenas tardes, o como si dijéramos buenos días. Cuando dos personas se encuentran, se dicen buenas tardes, buenos días, ¿cierto? Pero Jesús no solo deseó buenas noches o buenos días. Él no solo deseó la paz, sino Él dio la paz. Les dio la paz. Porque Jesús vino para ponerse en medio de ese grupo para dar la paz. ¿Y qué hizo? Les mostró sus manos perforadas, les mostró su costado abierto, las señales de su muerte en la cruz. Se mostró como aquel que libremente asumió su destino en obediencia al Padre y reveló que su ignominia Dios la transformó en gloria. Qué maravilloso mensaje, ¿no es cierto? Esa ignominia vergonzosa de la cruz del Calvario, Dios por su poder la transformó en gloria. Y allí está el Señor, en medio de ellos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se convierte en el León de Judá, en el Salvador del mundo, que tiene en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Gloria al nombre del Señor. Y al ponerse en medio de aquel grupo, hizo un pueblo de todas las tribus, lenguas y razas que todos adoran. Gloria al nombre de Dios. Y de ese pequeño puñado de hombres como nosotros, cobardes, de hombres como nosotros, hundidos muchas veces en nuestras miserias, Dios hizo un pueblo nuevo. Y la iglesia cristiana es sal y luz de este mundo, confundido y en tinieblas. Al ponerse en medio de ellos, Jesús cambió el vacío que había en sus vidas por su presencia llena de luz y llena de gloria. Cambió el remordimiento y la culpa por el perdón y la gracia. Cambió la desesperanza por una profunda esperanza. Paz a ustedes, paz a vosotros, paz a vosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces la niebla de la desilusión y de la desesperanza comienza a desaparecer del corazón de aquellos hombres. Cuando Jesús se pone en medio y ya no hay más vacío, y ya las dudas desaparecen, y ya un hombre que dudaba como Tomás se coloca a sus pies y le dice: mi Señor y mi Dios. Aquel que había dicho: si no tocare su costado, si no palpare sus heridas, no creeré. Ahora le dice: mi Señor y mi Dios.
Paz a ustedes significa paz a cada uno de nosotros. Nos llamemos Santiago, Andrés, Pedro, Daniel, Francisca, Edith, Gerardo, porque Él es la cabeza y resucitó para nuestra justificación, para nuestra rehabilitación. El pueblo de Dios ya no está ante un cadáver, sino ante la gloriosa presencia del resucitado. Él tuvo clemencia de Pedro, lo tomó aparte y 3 veces, tal como Pedro lo había negado, le preguntó si lo amaba. Él tuvo clemencia de Tomás y le mostró sus llagas y su costado herido. Él tiene clemencia de cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestras dudas, Él conoce nuestros temores, Él conoce nuestras insatisfacciones, Él conoce nuestra miseria. Entró y se puso en medio de todos ellos. Así como Jesús hoy también entra y se pone en medio de todos los acontecimientos de este mundo. Un mundo que quizás no esperábamos vivir. Un mundo donde se levantan guerras y problemas de un lado al otro. Pero Jesús se pone también en el centro, en el medio de los que están más seguros y de los más pusilánimes, en medio de los religiosos y los que dicen no ser religiosos. Yo no les creo. En el medio de las enfermedades y las catástrofes, en el medio de las revoluciones, de las guerras y de los tratados de paz. En medio de todo se pone el Señor y con sus palmas hacia arriba muestra los clavos de la cruz y dice: paz a ustedes, paz a ustedes, paz. Aun cuando hay llamas por todos lados, hay polvorines de hambre, de miseria, de guerra, de luchas, de rencores, aun cuando todas estas cosas prevalecen, hay una sola que prevalecerá: sus manos clavadas y diciendo: paz a ustedes. Algo les comentaba a los jóvenes hace un sábado o 2 atrás, no recuerdo, 2 creo. En el relato de la creación del Génesis había luz, la luz de Dios, cuando todavía no había sol. En el relato del final de los tiempos o del presente tiempo, no habrá sol y habrá luz, porque un cordero iluminará los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia. La luz del mundo, el alfa y la omega, la gloria eterna, es el Señor, es el Cristo. Y aun cuando todas las llamas y los polvorines se hayan extinguido, aún la luz del sol de justicia, que es Cristo, brillará, porque Él es el alfa y la omega. Y a vosotros los que esperáis en el Señor, os saldrá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Los acontecimientos de este mundo caducan, son perecederos, tienen un tiempo, pero el amor de Dios es eterno. Y el resucitado está allí, en el medio, absolutamente en el medio, porque Él es el único mediador universal. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el mediador entre el cielo y la tierra, es el mediador
entre la humanidad, es el mediador entre la humanidad y Dios. Él es el mediador. Es, fue y será. Y el texto termina diciendo, y los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Y claro, no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Porque al ver al Señor se alegraron mucho. Se sintieron consolados. Sintieron que sus esperanzas no estaban deshechas. Sintieron que no habían creído en una quimera. Sintieron que el Señor estaba allí. Y si el Señor estaba allí, todo estaba allí. Se pusieron firmes sobre sus pies. Levantaron humildemente las cabezas, ya no con ningún orgullo, humildemente. Y el Señor los llama a ser testigos. Como el Padre me ha enviado, así también os envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y así el Señor nos llama a nosotros también. En una mañana de alegría por la resurrección del Señor. En una mañana donde deben quedar atrás las culpas, los remordimientos, las dudas. En una mañana donde renace la alegría de la tumba vacía y del resucitado, el Señor nos llama a ser sus testigos y sus siervos. Porque aquí se marca el acento del cántico. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, pecado, tu aguijón? Han desaparecido. Los discípulos recibieron la visión de que todas las ataduras se rompían, de que la solución final de todos los enigmas estaba en la presencia de Cristo allí, de que el conocimiento de un ser en luz eterna, cuyos primeros rayos los había alcanzado e iluminado a ellos en aquel día, llegaba, pero llegaba para toda la humanidad. Y ellos debían ser testigos, portavoces de esa bendición. Y nosotros no estábamos allí. No pudimos verlo directamente, como lo vieron ellos y como lo veremos cuando Él quiera. Porque lo veremos cuando Él quiera. Esa era la esperanza de Pablo. Conoceré como fui conocido. Esa es la esperanza de todo creyente. Andamos por fe, pero buscamos ver al Señor. Pero de alguna manera ya los vemos, lo atisbamos en el espejo de estos testimonios, de estas narraciones, en la confesión de fe de los discípulos, en la vida sembrada y entregada de los mártires, en la proclamación del Evangelio a todas las naciones, en el poder del Espíritu Santo, en la experiencia de vidas transformadas y cambiadas. Y esto nos llena de alegría. ¿Cuánta alegría siente uno cuando escucha testimonios? Y una de las cosas que vamos a empezar a hacer en los cultos es tener un testimonio por domingo. Qué hermoso. Porque compartir los testimonios es compartir lo que el Señor hace en cada vida, como hemos hecho hoy. Lo que significaba la Pascua de Resurrección para cada uno. Lo que significa Cristo para cada uno. Lo que hizo el Señor en la vida de cada uno. ¿No es maravilloso? Gloria al nombre del Señor. Entonces, queremos estar alegres. Verlo con los ojos de la fe nos alegra. Y las palabras de Juan, bienaventurados los que no viendo creen, las tomamos y decimos, creemos, Señor. Creemos con todo el corazón y creemos para ver, porque veremos y vemos y comenzamos a ver
tus maravillas, tus señales y tus prodigios. Vamos a orar. Señor, tú nos conoces. Tú sabes lo que significa ser humano, porque lo fuiste como nosotros. Tú sabes, Señor, lo que cada cosa de nuestra vida, como dijo Pedro, tú lo sabes todo. Nuestros altibajos, pecados, momentos de plenitud. Tú sabes todo, Señor. Pero también sabes qué es ser un ser humano con Dios y de Dios, un hombre de Dios. Como tal, ha sido resucitado. Y eres luz de cada una de nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Y te pedimos que esa luz llegue hoy a todos los rincones de este mundo, que se encuentran atravesados por el odio, por la guerra, a las cárceles, a quienes toman decisiones que comprometen tantas vidas inocentes, a los que se dicen escépticos, a los enfermos, a los hospitales, a los que están enfermos por la ira, que esa luz tuya, oh Señor, que esa presencia gloriosa tuya llegue y produzca los cambios que debe producir. Intercedemos, Señor, por tantas y tantas vidas. Intercedemos, Señor, en este momento por nuestra comunidad, para que la levantes en el poder de tu Espíritu Santo. Y nos alegramos en esta mañana con tu presencia bendita. Nos alegramos en esta mañana porque nos permite saborear y participar de los deleites del mundo venidero, y nos permites experimentar esa gracia de vida que hoy podemos comenzar a experimentar. Gracias, Señor, por el Espíritu de Cristo en medio nuestro. Gracias por ese Espíritu que ha llenado las comunidades, que ha transformado vidas, que ha levantado testigos. Y así, Señor, queremos que como tales nos levantes a nosotros. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén.